Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En un video pasado, mis queridos videovidens financieros, prometí que iba a hablar un poco acerca del fideicomiso. Prácticamente podríamos hablar del fideicomiso por 5 o 6 horas y voy a hacer una breve introducción a este respecto. La figura del fideicomiso, bueno, pues la vamos a analizar desde el diccionario de la lengua española, y lo que nos dice el diccionario es que estamos ante la presencia de una palabra de origen latín que se escribe fideicommissum con doble M y con doble S, y a ese respecto nosotros nos permitimos hacer un análisis jurídico de este significado, sin abordar desde luego lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y lo que podemos comprender diferente a lo que podría considerarse entre la fiducia, entre la buena fe y la comisión. Es que el diccionario nos habla de una disposición mediante el cual un sujeto llamado fideicomitente va a disponer de su herencia, de su hacienda, de su patrimonio, hacienda entendido como riqueza, o parte de esta hacienda, para hacer una encomienda específica que le va a dejar en manos de un fiduciario. Desde luego que esta encomienda pues está basada en la buena fe. Ya veremos en la institución de origen romano a qué y por qué consideraban la buena fe en una persona y por qué encomendaban a una persona, como lo verán en el derecho germánico o en el derecho inglés. Y desde luego que, bueno, pues estas instituciones que hoy en día reconocemos como financieras, pues son otra cosa sino las fiduciarias, que pueden ser casas de bolsa y en algunos casos también pueden ser sociedades operadoras de sociedades de inversión. Estamos hablando desde luego de fideicomisos privados, no de fideicomisos públicos, donde bueno, pues ya tendremos otra no estructura, porque algunos de hecho no tienen estructura orgánica, en donde va a participar en el público la Hacienda, la Tesorería y el Banco de México, pero esto es algo totalmente diferente. Entonces seguimos con el fideicomiso privado. Desde luego el concepto se refiere en general al fideicomiso y lo que nos habla es de que hoy pueden ustedes advertir que en algunos fideicomisos llamados de inversión, que algunos los consideran como fibras, cuando en realidad pues la fibra no es otra cosa sino de un fideicomiso también de inversión en un 30%, y luego ya les voy a explicar por qué, pero sobre todo de adquisición, de construcción y hasta de financiamiento para bienes inmuebles que se van a dedicar a la renta. Entonces hoy lo que debería de comprender el concepto pues es que sí, parte de la hacienda, parte del patrimonio, parte de la propiedad que se afecta en fideicomiso, pues sí se puede arriesgar, desde luego en ciertos fideicomisos. La clásica figura que debemos de entender es que va a participar un fideicomitente, una fiduciaria y una fideicomisaria. En realidad, pues ustedes podrán advertir del estudio que vamos a hacer sobre la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que no solamente puede ser un fideicomitente, que pueden ser varios, que no puede ser una sola fideicomisaria, pueden ser varios fideicomisarios o una sola o varios. También vamos a encontrarlo en el caso de la fiduciaria, donde las fiduciarias pues pueden ser una o pueden ser varias dependiendo de los objetivos, de los fines y de la finalidad del fideicomitente. A ese respecto, y lo que les puede llegar a interesar con posterioridad, porque es lo que tenemos como más moderno, es la figura del fideicomiso de inversión en bienes raíces, que han llamado fibras, derivado de una traducción del REIT estadounidense, del Real Estate Investment Trust, y que a ese respecto, pues bueno, yo no estoy de acuerdo en que se le siga llamando fibra. Ya con el tiempo alguien me dará la razón. Por el momento me acojo a la razón que me da
la ley del impuesto sobre la renta. La característica en este tipo de fideicomiso, bueno, les adelanto, pues es que existe un comité técnico y curiosamente dentro de ese comité técnico y dentro de esa clasificación de fideicomisos, pues lo que vamos a encontrar es precisamente que participan los fideicomitentes, es decir, aquellos que afectaron parte de su patrimonio o su patrimonio completo van a formar parte de este comité técnico fiduciario. Lo que les debe de quedar claro que en el caso de fideicomisos privados, pues quienes van a participar como fiduciarias, como ya lo habíamos dicho, derivado del análisis que se hizo de la definición del diccionario, pues es la banca múltiple y la casa de bolsa. Y solamente como excepción las sociedades operadoras de sociedades de inversión, antes llamados fondos de inversión. A ese respecto, bueno, pues siempre es importante por cultura general saber y conocer el origen del fideicomiso. Este surge en Roma a través de una figura que se llamó encargo de liberalidad, que no es otra cosa sino una donación mortis causa, desde luego que chocaba con donaciones de carácter singular mortis causa, que no eran otra cosa sino los legados. Y entonces, a este respecto, pues habrá que tener cuidado porque ni siquiera en la antigua Roma pudo prosperar la institución, esta institución de liberalidad que se aplicaba en realidad en beneficio de esclavos, pues un emperador Augusto, o sea, un emperador venerable, lo sometió a control jurisdiccional ante los cónsules. A su vez fue transferido a los pretores especiales para causas fideicomisarias y de ahí, pues bueno, el Senado estableció la liberación de responsabilidad para el fiduciario por deudas de los bienes fideicomitidos, y a lo largo de la evolución, bueno, pues hubo una conversión de esta institución jurídica, y lo que dio como consecuencia es que quien surtiera, quien se identificara mejor, pues fueran los legados. Desde luego que tratándose de sustituciones fideicomisarias, pues a los legados no les alcanza hasta esos fines, porque pues bueno, yo puedo cambiar al fideicomisario, y entendido en este caso el fideicomisario, tengan cuidado, como lo que hoy conocemos nosotros como fiduciaria. Pues recuerden que si era en beneficio de esclavos, el fideicomisario pues no era como beneficiado el esclavo, aunque sí era el beneficiario, pero el que se cambiaba, el que se sustituía fideicomisariamente, pues era el que hoy conocemos como fiduciario. Y así, pues el fin alcanzó hasta donde se pudo respecto de las sustituciones fideicomisarias. Y bueno, pues respecto de estas sustituciones, mientras hubo esclavitud, se dio en la figura del fideicomiso, y estas sustituciones fideicomisarias al final, ya en el siglo XVIII, fueron abolidas durante la Revolución Francesa por el Código Civil Napoleónico. Tenemos desde luego antecedentes en el contrato de fideicomiso, también en el germánico y también en el anglosajón. Y bueno, pues en el germánico van a encontrar la figura del treuhander, que no es otra cosa más que la traducción del lanzador leal, que es quien representa la figura del fiduciario hoy en día, y a él es a quien se le transmitía el dominio. Hoy en día nuestra ley general habla de propiedad y de titularidad de derechos. Desde luego esta transmisión de dominios estaba condicionada y solamente a través de una resolución adquiría eficacia real erga omnes, es decir, ante todos los hombres, y todo uso contrario que se hiciera por parte del treuhander con relación al fin perseguido por el cedente, en ese caso que hoy reconocemos como fideicomitente, se le consideraba ineficaz, y lo que provocaba era el retorno precisamente de la cosa afectada en fideicomiso, ya sea al fideicomitente o cedente o a sus herederos. Desde luego en perjuicio siempre del tercero adquirente, que regularmente pues podía haber de buena o mala fe, pero pues nosotros consideraremos que siempre
podía darse el caso de la mala fe. Y las diferencias pues quedan claras entre la germánica y la romana. La romana pues no tenía una sanción específica, no tenía una sanción efectiva, y la germánica sí, pues llegaba hasta el tercero adquirente de mala o de buena fe. Y bueno, pues lo que podemos comprender de la institución del fideicomiso en Inglaterra, pues es que vamos a encontrar dos figuras características, que son el cestuique ius y el feofitu ius. El feofitu ius pues no era otra persona sino el señor feudal, y el cestuique ius pues era regularmente el siervo del señor feudal, el que afectaba su patrimonio, su hacienda, en beneficio del señor feudal por cierto tiempo determinado y para ciertos fines, porque bueno, pues se consideraba que el feofitu ius tenía toda la experiencia y podía dar mayores rendimientos. Respecto de esta institución del derecho inglés del common law, pues vamos a encontrar aquí la derivación de un dominio legal, que es el que detentaba en un momento dado el feofitu ius, y vamos a encontrar también la figura en la del cestuique ius, que se refiere a el beneficio o el derecho beneficioso, que era el que detentaba el cestuique ius, y en ese sentido, bueno, pues encontramos dos clases de dominios, ¿verdad? Y a ese respecto, pues eso es lo que de alguna forma nos da como trascendente y relevante el derecho inglés, el common law, y desde luego la parte del derecho beneficioso, la equity. Y así es como hoy en día quien hace la traducción respecto del trust, pues el trust no es otra cosa sino la evolución del ius primitivo, del ius del derecho anglosajón, que pues fue una institución sui generis, es decir, una institución con ciertas características específicas y que de alguna manera hoy podemos ver en muchos de los casos a través de los fideicomisos privados y sobre todo en los fideicomisos mal llamados fibras. A ese respecto, bueno, pues dejo la duda para un video posterior y me estoy refiriendo a que podamos confirmar si el fideicomiso es en realidad un contrato, es un convenio, es una operación de crédito, es un acto jurídico mercantil o de comercio, o qué es el fideicomiso. En realidad es todas ellas a la vez, y bueno, pues es importante en toda exposición un marco jurídico, y lo que les puedo decir es que hasta el año de 1996, periodo durante un gobernante preparado en el extranjero, pues 1996 fue el último momento en el cual el Código Civil Federal tuvo algo que ver con la regulación de fideicomisos. Lo único que podemos advertir es un tercero transitorio que nos habla de que los fideicomisos a partir de la reforma ya no podrán servir para novar créditos. Entonces, el Código de Comercio, lo que les puedo decir con relación al fideicomiso es que lo establece como un acto mercantil, pero tratándose de fideicomisos donde se establezcan garantías mobiliarias, no inmobiliarias, y entonces estamos hablando de un fideicomiso de garantía. La Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, en los artículos 381 al 394, regula en realidad la institución del fideicomiso. La Ley del Mercado de Valores se refiere al fideicomiso como contrato, y la Ley del Impuesto sobre la Renta es la que va a ser específica con relación a lo que ustedes saben y conocen como las fibras. Así que les pido que estén muy atentos para que en un momento dado podamos cerrar este capítulo, y si tienen alguna duda y si tienen alguna pregunta la hagan llegar, y si tienen alguna crítica pues me hará muy feliz, porque lo que pretendemos es cada día ser mejores y todos aprendamos de todos. Muchas gracias.